El primer invitado de hoy es Iván Marulanda, senador de la Alianza Verde, partido promotor de esta consulta anticorrupción de hoy. Bienvenido, una buena tarde. Carlos, buenas tardes. Un gusto de estar con ustedes en este programa. Muy a la orden. El gusto es nuestro, senador. Senador, su balance de esta jornada de consulta anticorrupción hoy en Colombia, ¿superan o no el umbral? Bueno, las cifras que tenemos hasta el momento nos dicen que hubo alrededor de 10 millones de electores. Se necesitaban 12 millones para pasar el umbral. Es una cifra muy alta, 10 millones de electores. De todas maneras, no sabemos en este momento cuál es la cifra definitiva. Esperamos a ver unos minutos. Ojalá que ese umbral se alcance, estamos muy cerca. Las últimas cifras que tenemos, como le digo, están por alrededor de los 10 millones de votos, que es la misma votación que eligió al actual presidente de la República. Senador, si este paquete anticorrupción no prospera hoy, ¿qué se han planteado ustedes como promotores? Carlos, este es un proceso largo, un proceso que tiene que ver primero con la educación y con la culturización del pueblo colombiano para que asuma sus responsabilidades públicas, sus responsabilidades políticas. La ciudadanía tiene que saber que recibió la oportunidad de tomar unas decisiones importantes para proteger su patrimonio público, para proteger las tesorerías y los intereses de la ciudadanía, y que tuvo la libertad de elegir y de votar para cortar la vena rota de la corrupción. Hoy habrá que decirle a la ciudadanía que tiene una enorme responsabilidad en lo que está ocurriendo en los destinos del país. Entonces, es un proceso de formación y de educación. Pero por otro lado, ese resultado, que es un resultado para nosotros muy positivo, es un resultado que indica que tenemos una base de opinión muy importante. Es que hay que tener en cuenta, Carlos, que no hubo transporte público, que no hubo publicidad numerosa para poder hacer esta movilización. Entonces, ahí es muy meritorio lo que ha pasado, es muy positivo lo que ha pasado. Nos sentimos muy orgullosos de haber hecho este esfuerzo, de haberle entregado la decisión al pueblo. Y, por supuesto, vamos a ver, según el resultado, pues, ¿qué sigue? Insistir en el Congreso, en hacer los cambios que necesita el país, hacer el control político necesario para cancelar y definitivamente este cáncer terrible de la corrupción, pues que está acabando con las oportunidades de los pobres, con las oportunidades de los niños, con las oportunidades de las regiones, y que todo lo que se haga en esa lucha contra la corrupción pues va en favor del bienestar de los colombianos. Habla de seguir insistiendo en el Congreso vía proyectos de ley. Claro, Carlos, es lo que toca, es lo que toca. El Congreso tiene que sentirse acorralado ya por la opinión pública en la medida en que ya todos los ojos están puestos sobre él porque, como se dice en el argot futbolístico, el balón está en la cancha del Congreso. Estaba en la cancha del pueblo. Vamos a ver si tiene la votación suficiente la consulta popular. En el caso de que no la tenga, pues él vuelve el balón a la cancha del Congreso y el Congreso tiene que responder. Lo cierto es que el país no puede seguir en esta orgía de corrupción, en esta orgía de peculados, de robos, del erario, y que tenemos que responder ante la historia, pues porque Colombia supere el atraso de la corrupción. Senador, ¿por qué no hablar de proyectos, de estrategias contra la corrupción con el presidente Duque, que ha dicho, estoy de acuerdo, de hecho salió a votar en contra de la decisión de su partido, que era no apoyar esta consulta el día de hoy? Sí, usted tiene razón, él hizo un acto de lealtad con su propia palabra, porque él había dicho en la campaña que él apoyaría la consulta
popular anticorrupción, y cumplió la palabra, y eso es muy meritorio porque él es el líder de este país y es el presidente que en este momento tiene pues el respaldo de la opinión pública. Esas elecciones fueron muy recientes. Ahora, es importante señalar que este proceso, si bien fue promovido por mi partido en una forma principal, de todas maneras contó con la solidaridad de otras fuerzas políticas y particularmente del presidente de la República. Digamos que aquí hay una movilización política plural y que hay una respuesta popular, sobre lo cual tenemos que hacer un balance para ver qué camino es el que hay que seguir recorriendo. Pero lo que es importante es que hay una conciencia pública, nacional, de que la corrupción es un fenómeno que tenemos que resolver, que tenemos que superar si queremos tener una democracia y si queremos tener un país con justicia social y con desarrollo en los distintos estratos y regiones de la población. Senador, brevemente, porque me queda poco tiempo, pero quiero su opinión. ¿Qué cree que faltó para que, sin duda, se pasara el umbral exigido por la legislación en esta consulta, tomando en cuenta que es un tema clave, es la corrupción, y no es un tema de partidos políticos, es un tema ciudadano, decidir ir a votar por una consulta que me afecta a mí? Carlos, es importante esa pregunta. Yo le contesto muy rápidamente. Primero, es la primera vez que hay una consulta popular en Colombia. Yo fui miembro de la Asamblea Constituyente y ahí en la Asamblea Constituyente establecimos todos estos canales de participación popular, pero no se había logrado poner en práctica la consulta popular. Esta es la primera vez y digamos que hay un tema de entrenamiento, de capacitación política, de cultura política. Por otro lado, hubo una campaña de las fuerzas que no están interesadas en que se supere la corrupción en Colombia, una campaña prolija, una campaña, digamos, muy negativa frente a la consulta. Y seguramente eso logró desanimar a muchas personas o desorientar a muchas personas. Entonces, como le digo, aquí hay dos fenómenos. Uno, de falta de conciencia, de falta de práctica, de conocimiento sobre los instrumentos de participación democrática. Y por otro lado, una campaña en contra. Pero al mismo tiempo, ya le decía, no había transporte público, no había facilidades ni incentivos para que la población saliera a votar, como por ejemplo no se le entregaba un certificado al votante para que pudiera reclamar una tarde libre en su trabajo, como siempre ocurre en las elecciones en Colombia. Esta vez eso no ocurría. Entonces no había unos incentivos, no había transporte público y no había todavía una conciencia popular sobre la forma como operan estos instrumentos de participación popular, cómo se ejerce el voto cuando hay un tarjetón con 7 preguntas sobre las cuales hay que decidir en conciencia. En fin, son, digamos, sí, los resultados de un aprendizaje, Carlos. Bien. Quiero agradecer a Iván Marulanda, senador de la Alianza Verde, partido promotor de esta consulta anticorrupción en Colombia. Hoy, senador, una muy buena tarde. Suerte. Gracias, Carlos, y estamos muy satisfechos y muy orgullosos de haber promovido esta movilización ciudadana. Hasta pronto. Gracias.